En medio de la controversia de Jesús con las autoridades judías, Mateo enlaza la parábola de los dos hijos que vimos la semana pasada, el domingo anterior, la del que dijo que no iría a la viña, pero al final sí fue, y la de su hermano que dijo que iba, pero no cumplió con su promesa. Pues enlaza el Señor esa historia con otra que se desarrolla en un ambiente similar, de viñas, de operarios. Esta se llama la parábola de los viñadores homicidas. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Fácil imaginarse toda esta parafernalia agrícola en un ambiente así bucólico con el que nos movemos nosotros. Y los padres de la Iglesia interpretan que el hombre que cuida de la viña es una figura de la providencia divina. Compra el terreno, lo trabaja, lo protege, lo dispone, lo edifica y lo arrienda a unos hombres. San Juan Crisóstomo comenta: mirad la gran providencia de Dios y la inexplicable indolencia de ellos. En verdad, Él mismo hizo lo que tocaba a los labradores. Solo les dejó un cuidado mínimo: guardar lo que ya tenían, cuidar lo que se les había dado. Nada se había omitido, todo estaba acabado, mas ni aun así supieron aprovecharse, no obstante los grandes dones que recibieron de Él. Les dio el trabajo hecho, podríamos decir. Podemos ver en esa viña el mundo que tú, Señor, nos entregas, lleno de bondades naturales. Solo nos encargas que lo perfeccionemos. El Génesis dice que el ser humano fue puesto en el jardín del Edén para que lo trabajara. Meditábamos el aniversario, la canonización de San José María. La primera lectura de la misa de San José María es precisamente ese capítulo 2 del Génesis, en el que queda claro que el mandato de trabajar no se debe al pecado original. El castigo del pecado es el cansancio, pero el trabajo es una bendición. Dice San José María: los cristianos no debemos abandonar esta viña en la que nos ha metido el Señor. Hemos de emplear nuestras fuerzas en esa labor, dentro de la cerca, trabajando en el lagar y, acabada la faena diaria, descansando en la torre. Si nos dejáramos arrastrar por la comodidad, sería como contestar a Cristo: que mis años son para mí, no para ti. No deseo decidirme a cuidar tu viña. Contaba en estos días de un obispo en Italia, que el obispo de Palermo acaba de tomar la posesión de su nuevo encargo y escribió una carta pastoral, un poco un programa de gobierno, y allí cita el joven rico, la parábola, bueno, no parábola, ese evento de la vida de Cristo, tantas veces meditado, cuando el Señor le da la vocación: vende, si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Y entonces comenta este obispo que aquel hombre, bueno, pues como sabemos, decidió no seguir a Jesús porque tenía mucha hacienda. Y entonces el obispo comenta: la tenía como propia, no como delegada, un poco como vemos aquí, alquilada. Juan Pablo II, cuando habla de toda esa doctrina social de la Iglesia que él glosó también en la labor en Exercens, en las Centésimos Annos, esas encíclicas sociales, habla de que el hombre ha de ver los bienes de la tierra como un administrador. Es que yo soy millonario. Bueno, Dios te ha dado esos millones para que los administres. Y vas a dar cuenta, Dios, de qué tanto jugo le sacaste en servicio a los demás. Aquel muchacho
veía esos dones, esos bienes, esas posesiones como propias. Y por eso no tenía en cuenta a Dios para administrarlas. No pensaba cuál era la voluntad de Dios sobre aquellos bienes. Y bueno, Juan Pablo II también comenta que no es solo los bienes, sino su propia vida. A veces uno va por la vida como propietario y se le olvida que es un arrendador, o arrendatario, mejor dicho todavía. Y si nos dejáramos arrastrar por la comodidad, sería como contestar a Cristo: mis años son para mí, no para ti. Esta vida no es tuya, sino mía. No deseo decidirme a cuidar tu viña. Es fácil notar en estas parábolas sobre el trabajo la actitud perezosa del hombre. El hermano mayor del hijo pródigo se lamenta de haber trabajado muchos años al lado de su padre, no se lo gozó. No se da cuenta de que una labor como esa era una gran bendición con tan buena compañía, trabajar en la viña del Padre. Los dos hermanos de la anterior parábola, el que dijo que sí pero no fue, el que dijo que no pero sí fue, miran con recelo el trabajo en la finca. No les termina de atraer. Y estos labradores que vemos hoy, los que alquilan la finca, no saben aprovecharse, no obstante, los grandes dones, como dice San Juan Crisóstomo. Es una de las consecuencias del pecado original, perder de vista la grandeza de trabajar con Dios, a pesar del cansancio que pueda conllevar. Darse cuenta que es un regalo de Dios muy grande tener una profesión humana, una vocación natural, en la cual nos perfeccionamos, servimos a la sociedad, reconciliamos el mundo con Dios, lo transformamos desde dentro, se lo ofrecemos a Dios, nos encontramos con Él. Recuerdo el caso de un estudiante perezoso que cuenta él, con toda sencillez, más adelante, cómo cambió radicalmente, de modo paulatino, sus hábitos gracias a la predicación de San José María sobre el trabajo. Con toda sencillez y sinceridad. Recuerda que el fundador del Opus Dei hablaba mucho de trabajo y de santificar el trabajo. Eso es lo que a mí me hizo cambiar totalmente. He de reconocer que por entonces yo era bastante vago. Y sin embargo, a través de sus enseñanzas, de su ayuda, me hizo dar la vuelta y me convertí en una persona estudiosa. Más adelante se graduó como médico radiólogo, y esto lo escribía ya pues con una carrera muy bien desarrollada. Había descubierto la importancia de trabajar y de santificar el trabajo. Trabajar con Dios, encontrarse con Él, santificarse, cumpliendo la misión que nos ha encomendado. Trabajar la viña, llevar el mundo a la perfección, reconciliarlo con Dios, embellecer su obra. Qué horizonte más maravilloso para quien descubre lo que significa trabajar en tu viña, Señor, que es santificarse en el trabajo ordinario. Hay por ahí un texto de un teólogo irlandés que se llama Paul O'Callaghan, y este profesor explica que esto de santificar el trabajo quiere decir, entre otras maneras de entenderlo, trabajar con perfección humana y con perfección cristiana. Es un enfoque que a mí me gusta mucho y me ha servido bastante. Trabajar con perfección humana. O sea, trabajar lo mejor que podamos, con orden, con intensidad, con constancia, con competencia, con espíritu de servicio y de colaboración con los demás. En una palabra, con profesionalidad. No es como el vago ese que decíamos antes, ¿no? Y cita a San José María: hemos de trabajar como el mejor de los colegas.
y si puede ser mejor que el mejor. Un hombre sin ilusión profesional no me sirve. Ilusión profesional. Bueno, trabajar como el mejor de los colegas, preguntarle, y tú, ahorita estaba hablando con un amigo y me dice que a las 5:30 ya está trabajando, ya está ahí en el turno. Y bueno, pues se levanta a las 4:00 y tal. ¿Tú a qué horas te levantas? ¿No? Entonces, trabajar como el mejor, bueno, entonces ya eso implica que de pronto hay que aprovechar más el tiempo, hay que ser menos perezoso, hay que dormir menos, hay que gastarle menos tiempo a los videojuegos, a las series. Y cómo aprovecha el tiempo esta persona, ¿no? Hemos de trabajar como el mejor, y si puede ser mejor que el mejor, con ilusión profesional, con profesionalidad. El ejemplo que uno se puede imaginar es cómo era el trabajo de Jesucristo. La Biblia dice, bene omnia fecit, hizo todo bien. Si uno no se imagina que una mesa hecha por Cristo quedara coja, ¿no es cierto? O si quedaba coja porque podía pasar, pues no la entregaba coja. Tocaría trabajar más, reponer lo malo, pero sí, uno no se imagina trabajando de modo machetero, como decimos aquí, chapucero. No, bien hecho. Y si el trabajo nuestro es el estudio, pues hay que estudiar bien. Y hay que saber lo que se estudia, y hay que saber explicarlo, y hay que dar razón, y bueno, y eso se debe notar en las notas. Cada uno, pues no es que haya una nota a partir de la cual se santifica y otra por debajo de la cual no se santifica. Las instituciones tienen una a partir de la cual se gana y otra abajo de la cual se pierde, que ya también es una instrucción, ¿no? Una muestra. Obviamente no está uno ahí en el filo de la navaja, ¿no? De perder o ganar, sino que uno procura darle gloria a Dios sacando las mejores notas posibles. Hemos de trabajar como el mejor. Y si es posible, mejor que el mejor, con ilusión profesional. Perfección humana. Un trabajo bien hecho. Pero también perfección cristiana, poniendo a Dios en primer lugar, pues la vocación profesional es parte esencial de la vocación divina destinada a cada persona en la tierra. Trabajar esa viña lo mejor posible, hacer que produzca los mejores frutos, pero pensando en el dueño, no trabajando como propietarios, sino como administradores, rectificando la intención. Hay que intentar trabajar solo para que el Señor esté contento con nuestro quehacer, aunque a los ojos del mundo parezca de poco valor. También leía testimonio de una escritora, hablando con don Álvaro del Portillo, el beato Álvaro, que le decía, bueno, es que mi trabajo es muy humilde, muy modesto, no tiene mayor reconocimiento. Y dije, no, es que no es cuestión de reconocimiento, incluso pues tampoco es que fuera tan humilde, estaba en un congreso internacional con 5 premios Nobel, pero ya como que le bajaba importancia al tema. Y él le dijo, bueno, es que no es cuestión de ganarse el premio Nobel, ni de lo que digan los seres humanos que es grande o pequeño, sino delante de Dios todo trabajo es grande. Eso es santificar el trabajo, ¿no? Trabajar para que el Señor esté contento. Pues Dios no está contento que si yo soy carpintero una mesa me quede coja, porque ahí algo pasó. Estaba pendiente más de la música que sonaba que del tamaño de las patas hubo una cosa. Eso no se le puede ofrecer a Dios. No, Señor, te ofrezco esta mesa y se cae. No, pues no, Señor, es valiente ofrecimiento, ¿no? Intentar que el Señor esté contento con mi trabajo, aunque a los ojos del mundo parezca de poco valor, que soy portero, puede ser que parezca de poco valor, pero Señor, voy a saludar bien a este que está entrando, y le voy a sonreír, y le voy a poner el número de la placa del carro con letra que se entiende, y te lo ofrezco.
Bueno, eso bien hecho es bueno para la empresa, quizá también es muy importante, porque quizá ese señor que viene a ofrecer un préstamo de miles de millones y ver cómo saluda desde el portero hace que aquella persona diga, esta gente se merece lo que traía. Bueno, vaya usted a saber. Pero lo importante es que delante de Dios, aquí el portero se propuso ser bueno, ofrecerle a Dios esa sonrisa, ese trabajo bien hecho, y eso suenan campanillas en el cielo. Y puede ser más valioso eso que una reacción química en un laboratorio de un premio Nobel que lo está haciendo por soberbia o peleando o para hacer una bomba atómica que mate a bastantes. Con un desprendimiento interior de cualquier reconocimiento humano. Deo omnis gloria. Para Dios toda la gloria. En esta lucha por progresar día a día, perseverantemente, con ganas y sin ganas, forjamos con la ayuda del Señor la unidad de vida. Y entonces San José María decía en una carta del año 48, mido la eficacia y el valor de las obras por el grado de santidad que adquieren los instrumentos que las realizan. Mido la eficacia y el valor de las obras por el grado de santidad que adquieren los instrumentos que las realizan. Yo, Javier Echevarría solía poner una anécdota de un supernumerario del Opus Dei que está en proceso de canonización, el doctor Eduardo Ortiz de Landázuri. Médico él, muy generoso. Ya era director de un hospital, iba a ser decano, rector, era un hombre pues con una carrera que se veía venir, que iba a ser muy ascendente, y le propusieron ser decano de una facultad de medicina por allá en La Porra, en un pueblito perdido que no me oigan los de Pamplona, pero que sí, pues para España, una cosa en Madrid o Barcelona, de Pamplona, pues una cosa secundaria, ¿no? Y donde he vivido 3 años muy gratos de mi vida, ¿no? La que quiero bastante, pero objetivamente, y más en los años 60 del siglo pasado, pues sí era uno irse pues de una ciudad grande y con futuro a una aventura era una decisión muy generosa. Bueno, están cumpliendo 50 años de creación, varias facultades y hoy día pues de las mejores universidades de Europa y del mundo, pero bueno, en ese momento era una locura. Pero él lo hizo porque veía que Dios se lo pedía y que era ayudar a un proyecto importante. Bueno, pasaron 10, 20 años y entonces se encontró con San José María, que fue por allí, y entonces Santo Padre decía yo, Padre, usted nos pidió que hiciéramos una universidad, una facultad de medicina, y bueno, ahí está hecha, estaba el edificio ya de la clínica, los laboratorios, ya había profesionales, promociones. Y entonces San José María le respondió, no, hijo mío, yo no te pedí que sacaras adelante una facultad de medicina. Yo me imagino la cara de este hombre, ¿no? Pues, entonces, ¿a qué vine? ¿No? Sino que te hicieras santo sacando adelante una facultad de medicina. Bueno, este hombre también lo cumplió porque está en proceso de canonización. Todo parece indicar que sí lo cumplió. Ya la Iglesia lo dirá, pasados los años. Mido la eficacia y el valor de las obras por el grado de santidad que adquieren los instrumentos que las realizan. Con la misma fuerza con que antes os invitaba a trabajar y a trabajar bien, sin miedo al cansancio, con profesionalidad, con esa misma insistencia os invito ahora a tener vida interior, encargarse de la viña, trabajar bien, ser santos en medio de ese trabajo, con ocasión de esa labor, dando frutos de profesionalidad y frutos de santidad. Es lo que continúa la parábola diciendo, llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Dios nos da una misión y espera que demos resultados. En el mundo de la empresa se le llaman los indicadores, ¿no? Bueno, pues ya decíamos, si estás estudiando, dime cuál es tu promedio. Para uno más o menos ubicarse, no siempre atina, pero en general el promedio dice qué tan buen estudiante es una persona. Dios nos da esa misión y espera ese indicador
de que hemos acogido su regalo, de que hemos cumplido el encargo. No trabajamos por las utilidades, pero es justo que el Señor pueda decir, bien hecho, siervo bueno y fiel, como dice en alguna parábola. Lo más importante no es nuestro esfuerzo, sino la gracia de Dios. Pero Él quiere contar con nuestro concurso, con nuestra participación. Nos entrega su viña ya preparada, con el lagar, con la torre, con la cerca, pero tienes esperanza de que nosotros trabajemos y demos fruto para nuestro bien y el de nuestros hermanos los hombres. Por eso es muy triste leer como en paralelo el canto de la viña que escribió Isaías y que es como la música de fondo de esta parábola. Ustedes saben que siempre en la liturgia del domingo el Evangelio juega con la parábola y el Salmo, y hay que mirar por qué está este Evangelio puesto ahí, ¿no? ¿Qué me quiere decir la liturgia viéndolo puesto ahí? Pues bueno, miremos cuál es la primera lectura que la ilumina, y en este caso es el profeta Isaías diciendo, mi amigo tenía una viña en un fértil collado. La entrecavó, quitó las piedras, plantó buenas cepas, construyó en medio una torre y cavó un lagar. Ya se ve que Jesús, cuando está hablando la parábola, tiene en mente este pasaje. Esperaba que diese uvas, pero dio agrazones. La viña del Señor del universo es la casa de Israel, y los hombres de Judá su plantel preferido. Esperaba de ellos derecho, y ahí tenéis sangre derramada. Esperaba justicia, y ahí tenéis lamentos. Ya se ve que es un señor profeta, Isaías. Y bueno, nos puede servir para nuestra oración, para nuestro diálogo con el Señor, que nos encarga esta viña de nuestra vida, de esta tierra, de este encargo. Un consejo de San José María. Están amigos de Dios. Pidamos al Señor que seamos almas dispuestas a trabajar con heroísmo feraz, porque no faltan en la tierra muchos en los que cuando se acercan las criaturas descubren solo hojas, grandes, relucientes, lustrosas, solo follaje, exclusivamente eso, y nada más. Y las almas nos miran con la esperanza de saciar su hambre, que es hambre de Dios. No es posible olvidar que contamos con todos los medios, con la doctrina suficiente y con la gracia del Señor, a pesar de nuestras miserias. Pidamos al Señor, Señor, te pedimos ser almas dispuestas a trabajar con un heroísmo feraz, que demos frutos abundantes, que no seamos solo hojas. ¿Por qué estos viñadores terminan tan mal? Porque comenzaron siendo perezosos, esto es como una pendiente resbaladiza, ¿no? No quisieron trabajar, por eso la viña produjo uvas agrias. Cuando el alma empieza por ese camino de tibieza, asidia espiritual, el final puede ser desastroso y terminar en la ofensa a Dios, en el pecado. Esos labradores desoyeron a los mensajeros de Dios, a los profetas, incluso mataron a algunos, dice el Señor. Los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, más que la primera vez, hicieron con ellos lo mismo. El Señor va tratando de que respondamos bien y sale a nuestro encuentro con su palabra, con la predicación, con la corrección fraterna, con los mismos hechos de la vida ordinaria que nos ayudan a darnos cuenta que estamos mal. Y al final incluso les envía a su Hijo. Y estos hombres que eran tibios, que eran perezosos, que eran pecadores, terminan reaccionando ¿de qué manera? Pensaron, este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. También hay que caer en la cuenta que terminan siendo hasta necios. Pierde uno como toda lucidez. ¿A quién se le ocurre que por yo matar al hijo del vecino paso a ser dueño de las cosas del vecino, ¿no? Pero bueno, es como mostrando que hay ahí, o sea, en el fondo el pecado obnubila la conciencia y la inteligencia y termina uno razonando mal. Agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Una parábola dramática. Y Jesús cuenta esto una semana antes de morir. Está dando un mensaje a los judíos que lo van a matar. Pocos días después, las personas que lo estaban escuchando lo sacaron fuera
de Jerusalén. Lo sacaron fuera de su viña. Una semana lo sacan de Jerusalén. Y lo mataron, como al dueño, al hijo del dueño de la viña. Pero con Dios nunca hay finales tristes, pues solo Él puede sacar vida de la muerte, amor del odio, gracia del pecado. Ese es el final, el mensaje final de la historia, la esperanza cristológica. Tú, Señor, no terminas la parábola con el final esperado, que sería entonces, ¿qué hizo? Pues entonces vino con un ejército y acabó y arrasó con esos homicidas, esos desgraciados que habían hecho tanto mal. Sino que Jesús, interesante, dice, ¿ustedes qué creen que hizo el dueño de la viña? Un poco lo que estamos hablando mucho ahora, metodología participativa. ¿Ustedes qué piensan que fue el final de la parábola? No hace falta que me respondan, que ya seguramente se la saben. Pero les pregunta, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron, hará morir de mala muerte a sus malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Jesús deja que sean ellos quienes hablen de la venganza reparadora, lógica, natural, pero les enseña que esa no es la manera de obrar del Padre misericordioso. Y Jesús les dice, ¿no habéis leído nunca en la Escritura, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Les hace ver que en cambio la reacción divina fue la de enviar a su Hijo para redimirnos, para que fuera la piedra sobre la cual se reconstruyera el edificio de nuestra salvación. Tú, Señor, invitas a aquellos hombres tibios, a nosotros, a punto de caer en el pecado, a la conversión. Como ellos, también nosotros estamos a tiempo de poner a Cristo como la piedra angular de nuestras vidas, como la clave de una nueva existencia. Si nos olvidamos de nosotros mismos y nos disponemos a ser sus discípulos a partir de ahora, lo que dice el Salmo 70, que es como el que cierra ese diálogo entre Isaías, la parábola de los viñadores homicidas, cuando le pedimos a Jesús, Señor, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala, protege la planta que sembraste con tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. Digámosle con toda confianza, ya no nos alejaremos de ti. Consérvanos la vida espiritual, que no pequemos más, que nos encendamos y salgamos de esta tibieza que no nos deja trabajar, que con ese trabajo responsable y perfección humana y cristiana nos encendamos en amor de ti. Consérvanos la vida, alabaremos tu poder. Restablécenos, Señor, Dios de los ejércitos, míranos con bondad y estaremos a salvo. El mismo Señor nos promete que escucha nuestras súplicas y que, aunque no hayamos dado los frutos que esperaba, lo alcanzaremos si nos apoyamos en la gracia que nos ofrece a través de la Iglesia, que es su familia en la tierra. No puede decir, bueno, en el periodo de tiempo que llevamos, ¿cómo he ido? De pronto decimos, pues muy mal, ¿no? O regular, tirando a mal, o bueno, regular, tirando a bien. Decimos, bueno, una recta final, un sprint, como hacen los deportistas, con ese doping sobrenatural de la gracia, y podemos dar un envión final que nos permita llegar a la meta. Por eso os digo, se lo dice a los malos, ¿no? Que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Ese pueblo es la Iglesia, el nuevo pueblo de Dios, y la Virgen es la madre de esa familia nueva. A ella acudimos para pedirle que nos ayude a recibir con gratitud esa misión que el Señor nos encomienda y a renovar el propósito de unirnos con Dios precisamente a través de nuestro trabajo. Una labor realizada con la mayor perfección posible, humana y cristiana, al servicio de los demás.